Otro de los puntos donde hay muchas mejoras en lo que es el ECMAScript 6 o 2015 va a ser en los objetos. Vamos a tener una sintaxis corta. Generalmente pues utilizábamos el nombre de la propiedad, pues era más o menos a lo mismo de lo que era una variable, digamos x2.x, una variable que fuera x, y ahora podemos simplificarla así, simplemente x y y, para ir pasando pues lo que son los valores. Estos serían los valores y también sería la manera como llamaríamos a los mismos. Este se va a llamar entonces sintaxis corta. También vamos a tener lo que es un soporte calculado de definiciones de propiedades. Nosotros podemos hacer pues lo que sería llamados a diferentes cadenas, o en este caso una cadena y una función, etcétera. Vamos a tener pues lo que es el llamado a lo que son los métodos. Ahora los podemos llamar directamente. Antes teníamos que decirle, por ejemplo, function y la definición de la función anónima, o de el nombre de la función, y después definir afuera del objeto, definir la función, y ahora lo podemos definir directamente sin la palabra function, simplemente lo que es el método, sus parámetros y lo que es el código. Obviamente aquí van vacíos. Y también podemos generar, también podemos hacer lo que es una función generadora dentro de un objeto. Y bueno, el cuarto punto donde está mejorado los objetos va a ser en la poderosa sentencia assign. En este caso, si nosotros decimos un objeto es igual a otro objeto, sabemos que estaban relacionados, es decir, se pasan por referencia. Con lo cual lo que le hacemos a un objeto pues se modifica el otro. Y assign lo que hace es pasar lo que son los parámetros, donde vamos a tener un valor inicial donde vamos a vaciar, aquí vamos a vaciar la información, y los uno o demás objetos que vamos a pasar la información de la misma. Es muy poderosa este método de tipo assign. Aquí vendría un ejemplo. Digamos, estamos haciendo 1, 2 y 3 de los objetos A, B y C, y los estamos copiando, y entonces el objeto obj pues tendría los valores A1, B2 y C3, se están copiando, pero también lo que es el objeto 1 pues tendría los parámetros A, B y C. Entonces este también es donde recae la información, y también en es un poco peculiar. Y después vienen los demás objetos, y los demás objetos se sobrescriben como si fuera un cascadeo. Por ejemplo, si yo aquí tengo digamos A, B y C, en el otro tengo con el 2 y otro tengo con el 3, entonces van cayendo como en cascadita. En este caso pues generalmente ponemos el objeto en vacío, y entonces aquí caería el A, después bueno, realmente es el A, B y C, después en este encascadeo sería B y C, y en el último sería la C, de tal manera que quedaría A1, B2, C3. Se van matando en cascadita, como en los estilos en cascada. Así que si nos vamos a nuestro editor de código, vamos a tener, digamos, el ejemplo de la sintaxis corta. Nosotros tendríamos aquí la definición de nuestras variables, y nosotros antes, digamos, en lo que es el ECMA 5 y anteriores, pues tendríamos que definir variable y valor, y ahora simplemente si se repiten, pues simplemente lo ponemos de esta manera. Eso aquí vendría siendo x es igual a 10 y y es igual a 20. Por ejemplo, vamos a poner obj-y, guardamos, nos vamos a nuestro navegador, abrimos nuestro panel, y entonces pues ahí tendríamos los valores. Prácticamente es lo que ya estamos acostumbrados. Simplemente es una anotación corta, siempre y cuando pues quiera tener el nombre de la variable, pues sea la misma en el objeto. Vamos a tener igual lo que es la definición de los métodos, pues va a ser más corta. Generalmente tenemos que decir suma, dos puntos, es igual a una función, suma, o en todo caso anónima, porque bueno, se iba a quedar con la referencia de suma, y en este caso pues es más corta. Simplemente damos así la definición sin la palabra función, y pues obviamente la podemos utilizar como obj.suma, como un método. Realmente es una definición pues más abreviada para los métodos. Si nos vamos a nuestro navegador,
el archivo 1302 y bueno, entonces vamos a tener 13 y 30, la suma y la multiplicación. Regresamos y bueno, vamos a ver lo que sería dentro de los objetos. Pues nosotros podemos tenerlo en forma calculada. En este caso, pues estamos haciendo lo que es el OBJ, estamos definiendo nuestra variable foo, como bueno, generalmente se pone para cuando es vacía, y estamos haciendo el cálculo de un ID con un número, con una función, que si nos vamos a la función, pues simplemente nos genera un número aleatorio entre 0 y 9. Puede ser que no sea la manera más inteligente para poner el nombre de una variable en forma aleatoria, pero bueno, es un ejemplo de ver cómo lo podemos hacer en forma calculada. Y si entonces nosotros nos vamos a nuestro objeto, en este caso con OBJ, nos vamos al navegador y entonces ahí tenemos el ID1 y si lo volvemos a ejecutar, pues debe calcular en forma aleatoria. Si ven, ahora tiene el 8 y así sucesivamente, el 0, y nos da, bueno, valores de entre el 0 y el 9. Es una nueva manera de hacerlo. En ECMA 5 todavía se hacía, pero en este ya podemos hacerlo con funciones y de manera pues más poderosa. Y finalmente pues vemos un ejemplo de lo que, como ya se había dicho, es la poderosa función assign, que lo que va a hacer es de que en objeto, en object, estamos pasando lo que es assign, que es un método, y curiosamente en el primer parámetro recaen todos los valores y también en este. Generalmente se pone vacío, vamos a ver por ejemplo, y van a caer todos en cascadita. Guardamos, nos vamos a nuestro navegador y si observan, este es el objeto OBJ, que es el que está recibiendo la información, y este es el primer parámetro O1, que también recae la información. Es un poco peculiar la manera de trabajar con este método. Si nosotros vamos a renombrarlo, vamos a hacer un nuevo archivo, que sea el 5, y vamos a hacer nuevamente pues el ejercicio que ya habíamos visto de ABC. En este caso estamos poniendo vacío el primero de la primera opción. Ok, de todos modos la información pues va a caer en OBJ. Y habíamos visto que bueno, cae en cascada. El resultado va a ser A1, B2 y C3. Si lo mandamos a la consola, lo guardamos, nos vamos a nuestro navegador, lo ejecutamos y bueno, vemos el resultado, que fue el deseado. Y los objetos no quedan relacionados, sino que realmente los objetos, pues lo que modificamos en OBJ no se modifica en los demás, que es una característica que tenemos, que bueno, nosotros cuando igualamos un objeto, pues lo que realmente estamos haciendo es pasando referencias, no valores, y con eso se pasan valores. Así que, como puede ver, pues los cambios son interesantes en lo que es el ECMA 6 o 2015 en JavaScript con respecto a los objetos. En este video vamos a ver lo que son los objetos de propagación o lo que se conoce como spread dentro de lo que es el ECMAScript 6. Y bueno, vamos a ver que podemos expandir la expresión. Nosotros vamos a tener una expresión y se puede expandir. Y lo podemos hacer en arreglos, en funciones y en algo que no hemos visto que se llama destructuring de variables. Aquí, por ejemplo, tenemos pues una función, ya habíamos visto lo que era la flechita gorda, que es A y B. Nosotros podemos tener un arreglo, digamos con 3 y 5, y utilizamos la notación del spread, que es 3 puntitos y después el arreglo. Y en este caso, pues sería igual a poner nums0 y después coma nums1. Aquí lo va a sustituir, eso lo vamos a llamar el spread o la expansión. También la podemos tener en arreglos, digamos si tenemos un arreglo que es CDE y uno que es ABC, entonces aquí nosotros podemos incluir nuestros 3 puntitos, el nombre del arreglo, y entonces se incluyen, eso sería igual a decir A, B, C, D, F, G, etc., ¿no? Se incluyen ahí los elementos dentro de arreglos. También lo podemos tener dentro de objetos, vamos a tener A5, B6, C3,
y nosotros aquí utilizamos igual nuestro spread con el objeto map ABC y es igual a que nosotros lo hubiéramos tecleado ahí mismo. Si ven, pues es bastante interesante, lo podemos hacer en funciones, en arreglos, en objetos, y también lo vamos a ver en otras estructuras más adelante dentro de lo que es el ECMA 6. Así que si nos vamos a nuestro editor de código, vamos a tener en este caso pues varios ejemplos ya que ya están escritos. Digamos, dentro de una función nosotros estamos esperando 3 parámetros. Los podemos tener en lo que es un arreglo, y este arreglo vamos a utilizar la notación de spread. Entonces es punto, punto, 3 puntos, y después el objeto, en este caso es un arreglo, por lo general es un arreglo. El resultado es que se van a pasar el 0, el 1 y el 2, y bueno, nos debe dar un número 3. Si guardamos nuestro archivo y nos vamos al navegador, ejecutamos nuestro archivo 01, perdón, y el resultado obviamente pues es 3. Podemos regresar, y si hacemos pues algún cambio, digamos 30, guardamos, nos regresamos y volvemos a ejecutar, pues obviamente nos va a dar 33, ¿no? Entonces podemos nosotros aquí abreviar lo que es los parámetros. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso nosotros vamos a tener 5 números, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos entonces a enumerar, vamos a tener nuestros números. Aquí vamos a tener el primero, eso que verían estos 2, 3 y 5, el 2, y el resultado pues es el número 3. En este caso estamos mostrando el último valor, el que sería la Z. Vamos a ver otro ejemplo. En este vamos a tener pues 2 arreglos. Tenemos el arreglo 0, 1 y 2, y después el siguiente arreglo o vector o matriz, como usted lo conozca, con 3, 4 y 5, y vamos a empujar al final lo que sería el segundo elemento por medio de la notación spread, y bueno, como deberá de suponer, pues el resultado debe de ser del 0 al 5, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si nos vamos a nuestro navegador, tenemos en la pantalla 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Como puede observar, pues también funciona perfectamente tanto en funciones como en arreglos. Tenemos, por ejemplo, dentro de los argumentos de una función, vamos a buscar lo que es aquí el spread. Y en este caso no estamos enviando ninguno, en este 1 y en este pues 3. Simplemente lo que estamos haciendo es poner el length, cuántos elementos estamos recibiendo dentro de lo que son números. Guardamos, es parecido a lo que era arguments, ¿no?, que antes se utilizaba. Entonces guardamos, pero en los atributos, en los parámetros. Nos vamos a nuestro navegador, ejecutamos nuestra consola, y ahí tenemos 0, 1 y 3, ¿ok?, que son los referentes valores. 0, no pasa ningún argumento, solamente 1, y 3 argumentos. Aquí es muy flexible porque podemos pasar pues todos los argumentos que nosotros querramos, y nos debe decir pues cuántos argumentos fueron introducidos. 8. Entonces nos permite hacer pues funciones muy flexibles. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso con funciones vamos a pasar, por ejemplo, de multiplicar por, una función que se llame multiplicar por, donde el primero es el multiplicador y después vamos a tener n número de números. En este caso pues entonces vamos a regresar lo que es los números. Vamos a utilizar un map y una función que a su vez va a regresar el multiplicador por los elementos. Entonces esto lo está haciendo, es el producto del primero, que es el multiplicador del primer registro, que son 2, por los elementos, y los va a colocar en el mapa. Y finalmente vamos a regresar lo que es el mapa. Es decir, nosotros vamos a decir 2 y pasamos como valores 1, 2 y 3. El resultado debe ser un arreglo con 2, 4 y 6 en la salida. Guardamos nuestro archivo, nos vamos al navegador, ejecutamos nuestro archivo, y ahí tenemos un arreglo donde vamos a tener 2, 4 y 6. Regresamos al editor de código y podemos decir, por ejemplo, aquí que sea por 3, y pues el resultado pues debería ser 3, 6 y 9. 3, 6 y 9, como lo vemos. Y finalmente pues vamos a hacer uno de ordenación. Nosotros podemos tener lo que es ciertos parámetros que estamos pasando, y el resultado lo que vamos a hacer pues es un vector pero ordenado por medio del sort.
Aquí la ventaja es de que nosotros podemos pasar n número de valores, ¿ok? Pueden ser 4, 5, 16, los que sean, y se van a ordenar. El resultado va a ser homogéneo, o sea, el resultado va a ser un vector ya ordenadito. Si esto lo ejecutamos, vamos a tener ahí nuestro arreglo, pero ya ordenado. Regresamos y podemos añadir pues más números, los que sean, guardamos, volvemos a ejecutar y ahí está el resultado donde están ya ordenados los números. Así que bueno, como puede ver, pues es de mucha utilidad esta función de spread, y a medida de que vayamos viendo pues más elementos, vamos a ir conjuntando poco a poco lo que vamos viendo en videos anteriores. Así que este es el spread, funciona en funciones, funciona en arreglos, en objetos y en otras características del ECMAScript 6 que vamos a ver más adelante dentro de JavaScript. Dentro de lo que es el ECMAScript 6 y ECMAScript de 2015, bueno, como ahora se le llama, tenemos un objeto que es el INTL de internacionalización y localización. Este objeto en realidad tiene tres métodos. Uno que es el collator, que nos sirve para definir lo que es el sort en diferentes idiomas. El caso clásico que tenemos, bueno, en lo que es el manual, pues es en alemán, por ejemplo, la A con diéresis se ordena junto a la A sin diéresis, pero en el sueco la A con diéresis se utiliza después de la Z. Así que si tenemos una lista, un arreglo que es A con diéresis, sin diéresis y Z, y creamos nuestros objetos de alemán, de Deutschland, okay, y SB de Schwäbisch o sueco. Entonces lo estamos metiendo a lo que son diferentes variables. En este caso es un estándar de es de localización 10N, es un estándar de E de Deutschland y SB de Schwäbisch, ¿no? O sueco. Entonces, si nosotros tenemos sobre este objeto que nosotros creamos, vamos a tener el método de comparación, compare, y entonces nos dice que la A con diéresis y la Z pues está al revés. Y si utilizamos lo que es dentro de la lista, que es nuestro arreglo, utilizamos sort con este parámetro, entonces nos debe decir de que las letras AES pues están juntas y en sueco vienen después de la Z. Otro método que tenemos es el number format, donde vamos a tener diferentes formatos. Por ejemplo, en lo que es Estados Unidos, estos códigos son los códigos del lenguaje, los encuentra en muchas páginas. Por ejemplo, pues aquí tenemos una tabla de Microsoft donde tenemos las diferentes codificaciones del lenguaje. Si buscamos, por ejemplo, pues los que sean en español, tenemos español para Argentina, Bolivia, Colombia, etcétera. El Salvador para México, España, así como los diferentes lenguajes. Así que lo colocamos aquí la cadena y bueno, nos va a dar los diferentes formatos. Dentro de este mismo number format, nosotros podemos agregar, esos son opcionales, un estilo que van a ser para las monedas y el tipo de moneda. Si es dólar americano, si son libras para la Gran Bretaña, si son euros, y nos daría los diferentes formatos. Tenemos otro método que va a ser el datetime format, igual ponemos lo que es la codificación de los lenguajes y bueno, entonces nos daría para Estados Unidos, para lo que es el norte de América, pues se pone, o la zona angloparlante, pues se pone primero el mes, después el día y después el año, y en ese caso pues para Alemania, para Deutschland, pues entonces se pone primero el día, después el mes y después el año. Así que si nos vamos a nuestro codificador, vamos a tener el mismo ejemplo que ya habíamos visto. Vamos a tener lo que es la lista con la A con diéresis, sin diéresis, etc. Vamos a generar lo que es el collator y vamos a utilizar pues lo que es el método para la comparación y nos debe de decir pues los diferentes ordenamientos del arreglo. Guardamos nuestro archivo, nos vamos a nuestro navegador, ordenamos y bueno, esa es la primera verificación que hicimos con el compare.
¿no? En lo que es alemán, pues entonces hay z-1 quiere decir de que es el lugar correcto y el +1 quiere decir de que está al revés y después nos da las salidas de las letras. En alemán pues van juntas y hasta el último la Z, y en sueco pues va primero la A, la Z y después va la A con diéresis hasta el final. Regresamos a nuestro codificador y vamos a ver el siguiente ejemplo. Pues vamos a tener lo que son, aquí cambiamos un poco, es el nombre internacional de los lenguajes para Estados Unidos y para el alemán, pues tienen diferentes formatos. Todo lo que es el europeo pues y el americano se manejan diferente. Corremos lo que es nuestro archivo y vemos que tenemos el formateo, pues es automático de los números, donde para el formato americano pues van las comas, separan los miles y los decimales por el punto, y para el europeo pues es al revés. Regresamos a nuestro codificador, vemos el siguiente ejercicio, que bueno, sería lo que son las monedas. Entonces prácticamente es igual el number format, la codificación del lenguaje, pero después viene lo que es un objeto con style y currency. Lo llamamos en el formato, guardamos nuestro archivo, bueno, creamos nuestro objeto y de ahí corremos lo que es el format. Nos vamos a nuestro navegador y vamos a tener el diferente formato para las monedas, en dólares o en pesos, en lo que son libras esterlinas y en lo que son los euros, con las separaciones correspondientes. Nos vamos a nuestro editor de código y el último ejercicio pues vamos a ver lo que es el datetime format. En este caso pues igual utilizamos para la zona anglo de Estados Unidos. En este caso estamos utilizándolo para español y en alemán. En este caso pues tenemos la misma fecha y lo estamos corriendo pues en el formato del ISO, que es año, mes y día. Y para el inglés pues entonces primero van los meses, después el día y después el año. En Hispanoamérica pues primero va el día, después el mes y después el año. Y para los alemanes pues cambia, en vez de poner puntitos, pues, guiones, ponen puntos. Así que guardamos, nos vamos a nuestro navegador, lo ejecutamos y bueno, ahí tenemos la salida, lo que es el mes, el día y el año, el día, el año, el día, el mes y el año, y este es el mismo formato que en español, pero se suele poner puntos y no diagonales. Así que bueno, vamos a tener este objeto para manejar lo que son los formatos internacionales. Generalmente esto lo solucionábamos con código, pero bueno, ya está más adaptado lo que es JavaScript con el ECMA 6 o el ECMAScript 2015 para el manejo de diferentes formatos internacionales.